Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempos de Político. El día de hoy les saluda Guillermo Morales desde la cabina de Radio U 101.9 FM, pues en compañía de Andrés Rojas y de Eric Vargas. Empezamos hoy con un poquito de música de Metallica, ¿verdad? Pues ahí por escogencia de uno de nuestros compañeros, eh, Fui yo. para ambientar un poco lo que es la discusión de la elección del 1 de mayo, o la no elección del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, pero bueno, antes de eso también queremos saludar a nuestra amiga, controlista y la persona que manda aquí en Radio U a las 6:30 los martes, Chailin Obando. Chailin Obando, en Radio U, la cabina los martes. En la cabina en este momento, pura vida memoria, a toda la gente que está pegada en Tiempos de Política. Los martes, les recordamos que tenemos la línea telefónica abierta al 2511-5315 para que nos llamen al aire, al programa, ¿verdad? Porque también pueden participar a través del perfil de Facebook, Tiempos de Política, o el correo electrónico tiemposdepolitica@gmail.com. Pero bueno, vamos antes de darle al tema principal, no sé, Eric, ¿qué nos va a contar hoy en la parte económica siempre? Bueno, el minuto económico de hoy vamos a hablar de la inflación. En Costa Rica tuvimos datos para el mes de abril muy baja. La inflación apenas subió 0,15% el índice de precios durante el mes de abril. Ese es el aumento mensual más bajo desde septiembre del año pasado. Y la inflación interanual se ubica en 4,68%, un nivel que sigue muy cerca de los más bajos. Y en mi opinión, pues esto sigue reflejando pues ese estancamiento, ¿verdad? De la economía. No hay dinamismo, la demanda interna está frenada y pues eso está pues provocando esa disminución en la inflación, que bueno, al final de cuentas es algo pues positivo, ¿verdad? Menos inflación por supuesto es algo bueno. Lo malo es que es consecuencia de ese desaceleramiento que estamos viendo en la economía. Efectivamente, bueno, vamos a darle también hoy un chance a nuestro relacionista internacional, bueno, nuestro internacionalista Andrés. Un minuto internacional, Andy, ¿cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. Con una noticia que creo que impactó al mundo, ¿verdad? Después de 10 años de lucha casi de los atentados terroristas, se le da muerte a el enemigo público mundial número uno, considerado por los Estados Unidos y el FBI, la CIA y todo su engranaje de seguridad. Pues la cabeza máxima de Al Qaeda cae abatido entre la frontera y Pakistán y Afganistán, y sin lugar a duda pues es un triunfo para la administración Obama, dado que hizo lo que en 8 años George Bush no pudo hacer y él lo está haciendo en su segundo año de gobierno. Entonces, definitivamente se vislumbra un buen panorama político para el presidente Obama y el Partido Demócrata en las futuras elecciones, las de que se acercan, ya que viene a legitimar un poco, digamos, su causa y tal vez ser un elemento para lavarle la cara, que es lo que precisamente se está proponiendo, ese hope que él siempre quiso manifestar y transmitir al electorado norteamericano. Perfecto, Andy. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es el tema de fondo, que ya pues desde la semana anterior habíamos quedado en que íbamos a conversar de eso, que era los eventos que iban a suceder el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, cuando doña Laura Chinchilla se suponía iba a dar su informe de labores del primer año, y también pues primeramente cuando los diputados iban a proceder a hacer la elección del nuevo directorio, y pues a ver si lo hacían con la coalición o ganaba Liberación al final lo que era la presidencia del directorio de la Asamblea Legislativa. Hablábamos la semana anterior de que iba a ser una prueba en el tema de lo que es la madurez política de las diferentes fracciones, de los diputados, del sistema político y el sistema de partidos costarricense en sí. Y a pesar de todos los escenarios posibles que pudiésemos tener pensados cada uno de nosotros, los cuatro que estábamos la semana pasada, creo que por la cabeza de ninguno de nosotros pasó que fuera a suceder lo que sucedió este domingo, que por primera vez desde que se fundó la Segunda República en 1949, un presidente de la República no pudiese dar su informe oral de labores al Congreso, que un 1 de mayo no se eligiera un directorio de lo que es el primer poder de la República, como se había venido haciendo durante, pues, ya hace 61 años, ¿verdad? Entonces, creo que
conclusiones que tenemos y que podemos sacar son bastante amplias. Tenemos ahí 5 ejes sobre los cuales queremos comentar, pero también ya los pusimos en nuestro perfil de Facebook, ahí en la parte de notas, para que ustedes lo puedan ver, y que nos parece que tenemos que profundizar un poco con todo esto. Eric. Sí, Guillermo y amigos que nos escuchan, a mí me parece que el desorden que ocurrió en la asamblea el 1 de mayo se debe principalmente a un error en el reglamento. Yo creo que es un error que ese voto sea secreto. Yo creo que ese voto tiene que ser público, porque si no se presta porque si no se presta para esas compras de conciencias, para esos negocios oscuros por debajo de la mesa, y que al final pues terminan en lo que sucedió. Entonces, bueno, por supuesto sin salvar la responsabilidad de los actores, yo creo que las reglas están puestas para que ocurran este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, un escenario tan complicado que teníamos para este 1 de mayo, pues dada esa situación en el reglamento, pues la situación escala. Yo creo que los diputados deberían votar de frente al pueblo, porque ellos son representantes, ellos ya fueron elegidos, ellos están ahí para representar a sus comunidades, a la gente que votó por ellos. Además, gozan de inmunidad. Un artículo muy bueno hoy en La Nación me pareció, de don Armando González, que habla sobre este tema, apunta de que esa elección no es ni universal, ¿verdad? Son solo los 57 diputados que pueden votar. Entonces, pretender que tenga que tener esa elección todas las características de una elección general es algo iluso, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí, me parece que es un primer punto que pues se debería pensar en corregir para futuras elecciones y evitar este tipo de espectáculos. Y bueno, en segundo lugar, sí, me llamó pues poderosamente la atención también la actitud, especialmente de la fracción oficialista. Estuvieron dispuestos a llevar la situación a un nivel de casi que nos llevan a un caos, un desorden institucional, y todo pues tal vez por no aceptar una derrota que ya se venía anunciando, ¿verdad? Ya estaban todos los diputados de oposición, habían firmado, a pesar de la especulación que se dio en los medios. Pues al final de cuentas el bloque sí siguió junto. Y bueno, esto también nos cambia el escenario político de cara, bueno, no solo al 2014, sino antes que eso, a lo que podemos esperar de lo que resta de la administración Chinchilla. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero yo sí tiendo a ser optimista. Yo creo que en realidad es importante que ahora todos los partidos estén directamente involucrados y que todos los partidos sean corresponsables, para que se hagan las cosas que hay que hacer. Ojalá, pero la verdad yo sí discrepo en algo puntual con lo que apuntaba Eric en cuanto al voto. Es comprable la idea, y la verdad que no está mala la idea de poner, digamos, el interés del pueblo como corresponde, ¿verdad?, constitucionalmente hablando, pero lo que yo no comparto es la opción que manejaba la oposición, que era el mecanismo de control que ellos quieren implementar, de que se espíe el voto. Yo no creo que ningún diputado de la República necesita que le digan por quién votar o ver, y tampoco que se utilicen bolígrafos de colores para que a la hora de fiscalizar los votos en la mesa principal se sepa quién votó por quién y cómo votó, y mucho menos que se coaccione de la manera que se dice, que si no votan por quienes nosotros decimos, lo expulsamos del partido. Está bien que los partidos son una vitrina que llevan a X o Y político a la asamblea a representar los intereses de su provincia, comunidad, cantón, lo que usted quiera, pero me parece que lo reprochable es eso, que precisamente se tenga que imponer. Y lo que yo ahí discrepo con Eric es que ya nada más nos falta que las artimañas que se usan, por ejemplo, en elecciones presidenciales, como, que es bien sabido, el clientelismo de que le damos tanto a las comunidades pobres para que vote, entonces van a empezar a fiscalizar ese voto también. Va a estar alguien ahí en el recinto de votación diciéndonos cómo votar, por quién votar. Me parece que esa práctica no debería, digamos, fomentarse. Y parcialmente alabo, digamos, la lucha que quiso dar el oficialismo defendiendo los secretos del voto en ese sentido. Perdón, pero ¿por qué entonces no lo defendió de esa manera en otros 1 de mayo? Porque Liberación Nacional usó esas mismas técnicas para ganar el directorio. Entonces sirven cuando me sirven a mí, pero se valen cuando me sirven a mí, pero no se valen cuando la oposición
las utiliza. Entonces, es un poco de consistencia, ¿verdad? Yo creo que No, también claro. la tradición hace ley de alguna manera. No, claro, Cuando hay totalmente. vacío, la tradición se toma Sí. como ley. Y además, el reglamento tampoco dice en ningún lugar, en forma explícita, que ese voto tenga que ser secreto. Yo, Pero en, tampoco en dice este, que se puede usar eso. yo, en este Chao. caso, de los puntos de vista que ustedes acaban de exponer, hay uno en el que coincido completamente con Eric, y es el hecho de que, y yo sí la compro, Andy, yo sí compro la idea de que los votos de los diputados tienen que quedar registrados, ¿verdad? En actas. ¿Qué diputado votó a favor o en contra de determinado proyecto de ley? En las elecciones legislativas, igual, tienen que ser públicos y tiene que quedar consignado quién votó por quién. ¿Por qué? Porque el diputado tiene una obligación que se la establece la Constitución Política, creo que es el artículo 11 o 12, que es el de llegar y rendir cuentas a los ciudadanos, ¿verdad? Y, cómo entonces yo como ciudadano, o ustedes como ciudadanos llegan y le exigen cuentas a un diputado? Bueno, la única forma que tenemos de poderle exigir cuentas a un diputado, creo, es de acuerdo a las votaciones que realiza ese diputado. Es más, ¿Verdad? ojalá la Asamblea lo publicara en Internet, un histórico de Exactamente. todos los votos de todos Exacto, los de diputados. los diputados. ¿Por qué? Porque es así. Yo creo que la mejor manera a través de la cual el costarricense puede llegar y exigirle cuentas a un diputado y de acuerdo a su historial de votación, pues decir si lo apoya o no lo apoya en otro momento. Claro, eso también significa cambios en el proceso de elección, que sean elecciones directas de los diputados y no por, Y no por listas cerradas como ahora. Pero eso hay que tomarlo en cuenta, realmente. Yo creo que más allá, la rendición de cuentas de un diputado tiene que ir más allá del hecho de cuántos proyectos de ley presentó. Eso es O irrelevante. sea, porque ese es el único mecanismo que ahorita tenemos para pedirle cuentas a un diputado. O sea, no le podemos pedir cuentas de cómo vota sobre un proyecto. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que las votaciones deberían ser secretas, pero no en este caso en específico, sino en todo. En general, las votaciones de los diputados tienen que ser públicas, perdón, no secretas. Eso es lo que yo siempre he considerado. Ahora, no podemos ser ilusos. Acá no se trataba de la defensa de la tradición de votación por parte de la Alianza por Costa Rica, así autodenominada, o el espíritu, ¿verdad? La defensa, lo que es la pureza del sufragio. No, o sea, no. Esos son técnicas que estaban utilizando los dos bloques y tenían un interés común. Liberación decía que tenía los 29 votos y eso, y retrasar esa votación, ¿verdad? Para tratar de hacerlo así era, número uno, amarrar esos 3 votos que le hacían falta y 2, asegurar de que no se le fueran a volcar. Y eso precisamente era también lo que buscaba la oposición, hacer el marcaje para que esos 3 votos no se le fueran. Entonces, seamos sinceros, ahí no hay nada que tenga que ver con el hecho de defensa del voto o defensa de la tradición, porque aquí se ha hecho y me cambiaron las reglas. No, o sea, la oposición hizo el escándalo que hizo no porque le fueran a cambiar las reglas, sino por el miedo que se le fueran los 3 votos. Es así de sencillo, hay que decirlo así directamente. Claro, pero los votos se iban si cambiaban las reglas. Yo creo, o sea, sí, pero también es una potestad que tiene la presidencia del Congreso. Me Poderlo hacer parece que así, eso, no, me parece ¿no? que eso tendría que someterse a votación, o sea, para cambiar la Son regla, no, resoluciones, para son cambiar el resoluciones, mecanismo de de elección, votación. el plenario tenía que votar un cambio en el procedimiento. son resoluciones que da la presidencia, porque creo que en eso no hay. Igual, el voto es en teoría igualmente secreto porque cada diputado llega, apunta el nombre por quien va a votar en un papelito y lo devuelve. Así es como se ha hecho. Y, o sea, en el gobierno de Oscar Arias, ¿cómo ganó Liberación Nacional? Porque llegaron y votaron unos diputados del Movimiento Libertario. Votaron nulo y firmaron la boleta. Entonces anularon el voto y se lo sumaron a Francisco Antonio Pacheco y así ganó Francisco Antonio Pacheco la presidencia, ¿verdad? Muchas cosas de forma que me parece que estuvieron completamente mal hechas de parte de los dos grupos, o sea, de parte de los dos grupos. Y yo creo que eso nos dejó completamente claro de que no hay madurez política dentro de quienes ejercen los puestos de representación popular dentro de lo que son los poderes de la República, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan importante el papel del presidente de la Asamblea Legislativa y todo lo demás que esto conlleva? Lo estaremos mencionando
después de este pequeño corte. Ya regresamos.